esta ocasión me gustaría tener una oración para que iniciemos con el estudio o el repaso de la lección que estuvimos estudiando durante esta semana. Oremos. Dios y Padre, en esta hora te damos gracias porque nos das el privilegio inmenso de estar aquí para estudiar tu palabra, para conocer más de Jesús y para entender los caminos que Él quiere que caminemos, que podamos, Señor, glorificar tu nombre. Bendice cada uno de los miembros o de las personas que nos acompañan en este momento y los que escuchan este estudio de esta lección puedan también glorificarte. Que tu paz sea sobre cada uno de ellos y que tu nombre pueda ser un estandarte en sus vidas para honra y gloria tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La lección para esta semana, titulada Un paso de fe. Un paso de fe. Vamos a ver en ella diferentes aspectos relacionados a lo que tiene que ver con nuestro Salvador Jesucristo. Ya esta lección es la número 13. Hoy concluye el folleto que estuvimos estudiando durante este trimestre. Hoy estamos a 26 de septiembre para el estudio de esta o el repaso de esta lección. Un paso de fe. Para descubrir el gozo de participar en la misión y hacer amigos para Jesús, necesitamos dar un paso de fe. Un paso de fe es importante para que podamos avanzar en los caminos de Dios. Si no decidimos dar ese paso, lamentablemente estaremos siempre estancados en el mismo lugar de donde debimos de salir hace mucho tiempo. Y la fe es importante en este camino en que estamos para que podamos llegar a la meta y podamos seguir al Cordero por donde quiera que va. Un paso de fe es lo que mucho necesitamos para poder seguir los caminos y avanzar, aunque no veamos, como dice la Biblia en Hebreo, capítulo 1, capítulo 11. Dice Hebreo 11, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y muchas veces por nuestra forma de actuar y de comportarnos, hacemos lo que los fariseos hacían cuando Jesús estaba en la tierra, que pedimos señales. Y Jesús entonces nos dice que demos un paso de fe y que avancemos, porque debemos de andar por fe y no por vista. Con su ejemplo, Jesús nos mostró el camino a seguir, un camino que otros han recorrido ya. Si vamos a la historia bíblica, a los tiempos Edad Media y todo lo demás, el recorrido, la mayoría de personas, un gran grupo de personas que sigan a Jesús han dado siempre un paso de fe, han avanzado y ese camino lo tenemos delante de nosotros con los ejemplos correspondientes para que no tengamos miedo y veamos cómo Dios ha actuado a aquellos que por fe le siguen. El gozo no está solo en la recompensa final, sino también a lo largo del camino. El gozo debe, como otros aceptan a Jesús, su Salvador personal. Ese paso se da también cuando otros llegan a los pies de Jesús por medio de nuestro testimonio, de nuestra predicación. Ese gozo se debe de sentirse en nuestras vidas, porque creemos que junto a nosotros otros siguen avanzando en el camino por fe a Jesús. Entonces, marcando el paso, Jesús dio el inicio de este paso y marcó la senda. Primeros pasos
Y vamos a ver allí a Pedro, Juan y Mateo, estos discípulos que caminaron junto a Jesús en ese camino que él marcó, en esa senda. Y como Pablo, vamos a ver que si hacemos esto, es posible llegar a la meta. Y si hemos fallado o dudado en algún momento, tenemos que retomar ese paso. Y allí está una pregunta interesante. ¿Me amas? Todos sabemos, y vamos a ver a quién se le hizo esa pregunta en un momento que él dio de vista y varió el paso de la senda que Jesús había dado, pero se pudo retomar porque Jesús siempre está a nuestro lado. Paso de amor, la alegría de compartir. Es importante esto, la alegría de compartir. Marcando el paso. Dice aquí que haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo. Filipenses 2:5. Ese sentir que hubo en Cristo debe de haberlo en nosotros, porque Cristo, cuando vino a morir a esta tierra por cada uno de nosotros, nos amó a lo sumo, dice la Biblia, y se entregó a nosotros de manera total y completa. Y este sentir que hubo en él fue el sentir de querer salvarnos y de querer llevarnos a puerto seguro y a sendas que él estableció para la salvación. A pesar de ser igual a Dios, Jesús decidió vaciarse. Vaciarse significa entregar todo, dejar su dignidad, abandonar su puesto en el cielo como rey del universo y tomar la forma humana. La Biblia dice en Filipenses que siendo en forma de Dios, no escatimó a sí mismo y tomó la forma humana para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él, Jesucristo, es el Señor. No escatimó, no lo pensó, simplemente se concentró en la salvación de la raza caída y abandonó todo lo que tenía para venir a este mundo a morir como un siervo y morir en muerte de cruz. Ni siquiera nació como un hombre eminente, o sea, pudo haber decidido decir, voy a nacer en un palacio, en una familia adinerada, voy a nacer de una forma en que la gente me va a respetar por mi posición, pero no fue así. Sino nació como un humilde servidor, una persona que dijo en un momento que él no tenía ni de dónde recostar su cabeza y aún así dio los pasos más allá, se sometió a la voluntad de Dios y le llevó a la muerte en la cruz por amor a nosotros. A veces nos quejamos mucho de diferentes situaciones y económicas y de diferentes índoles, pero el ejemplo está ahí en el paso que dio Jesús, que vino a este mundo y nació y vivió prácticamente como una persona pobre, sin ningún tipo de riquezas, hablando humanamente, no tenía un lugar prácticamente donde decir, esta es mi residencia, mi casa, porque él se dedicó siempre a hacer la voluntad de Dios y su lugar favorito era estar sola en conexión con Dios. Por este amor abnegado, Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, según establece Filipenses 2:9. Pero su mayor alegría no fue la exaltación obtenida, o mejor dicho, recuperarla, sino que dice la Biblia en Isaías 53:11, que él verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Su mayor satisfacción fue haber logrado la meta de la cual vino a este mundo, y era redimir al ser humano. Y esa fue su mayor preocupación, trabajar para la salvación y por la salvación de cada uno de nosotros.
Al seguir los pasos de fe de Jesús, nuestra mayor alegría será ver almas entregar su vida al Salvador y al fin compartir la vida eterna con Jesús. Es uno de los mayores ideales de los que esperamos su bendita promesa de salvación y vida eterna. Los primeros pasos, dice la Biblia en Mateo 4:20, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Estas personas que Jesús le hace el llamado, estaban en ese momento al lado del mar pescando, y cuando Jesús llega le hace el llamado, y ellos no dicen, déjame ir a resolver esto, déjame ir a arreglar esto, déjame ir a hacer algunos preparativos, no. Dice que al instante dejaron las redes y le siguieron. Y ese es uno de los pasos de fe más grandes que puede dar un ser humano, que cuando nos decidimos por Dios, simplemente aceptar su voluntad y seguirle. Lo demás, Dios se encarga de ello y nosotros seguir avanzando. No debemos de decir, tengo que llegar aquí a resolver esto, vengo mañana. Por eso a una de las personas, los llamados que Jesús hizo, le dice, tengo que enterrar a mi padre que murió. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque, en otras palabras, Jesús está diciendo, tú estás frente a la vida y el que está conmigo es una persona que en espíritu y en verdad está vivo porque está con el dador de la vida. Después de haber seguido por algún tiempo a Jesús, Andrés, Pedro y Juan y Jacobo fueron llamados a seguirle a tiempo completo. Jesús le invitó a dejar de pescar peces y convertirse en pescadores de hombres, evangelistas, personas que lleven la salvación a los que lo necesitan y que puedan recibir ese don especial de ver a otros llegar a los pies de Jesús por medio de sus testimonios. A partir de ese momento dejaron todo para compartir con los demás el amor de Jesús. Otros hombres que fueron llamados a dejar todo por Jesús fue Leví Mateo. Leví Mateo era un cobrador de impuestos y estaba en ese momento en sus labores, estaba trabajando, estaba ahí cobrando impuestos. Jesús sabía el anhelo del corazón de este hombre y lo llamó a dejar atrás su vida cómoda. Leví no le iba mal, era una persona que cobraba y vivía bastante bien en el sentido económico porque era recaudador de impuestos, pero como poco satisfactoria por una vida con propósito y llena de satisfacción. Lo encontramos en Mateo 9:9. Inmediatamente Jesús le dijo, sígueme. Él dejó todo y le siguió. O sea, unos dejaron sus oficios de pescadores, eran Andrés, Pedro, Juan y Jacobo, estaban pescando, eso era lo que ellos se dedicaban y abandonaron todo para seguir a Jesús. Otro dejó su puesto de trabajo en el mismo instante con tanta responsabilidad, que fue Leví Mateo, y le siguió a Jesús. No buscó una excusa ni dijo, déjame llevar esto a guardarlo, entregarlo, no. Dejó todo lo que estaba haciendo y se fue. Nosotros también queremos vivir para algo que valga la pena, un propósito más grandioso, noble. Por lo tanto, respondamos al llamado de Cristo de seguirlo. Muchas veces estamos en el camino de Jesús, pertenecemos a su redil, pero como esas ovejas descarriadas, queremos seguir nuestro propio camino y Dios nos llama en este momento a que le sigamos para que demos ese paso importante de fe. Llegar a la meta. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Pablo inició este paso de fe y al final de su vida él dijo que había peleado la buena batalla, había acabado la carrera,
había guardado la fe, esa fe que necesitamos y que Jesús en un momento dijo y preguntó, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Somos tentados cada día, pero Dios es que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y debemos de perseverar en la fe y como Pablo, haber llegado, cuando acabemos la carrera, reconocer que guardamos la fe, que nos mantuvimos firmes en el camino. ¿Quién escogería como su heraldo y persona de confianza a su peor enemigo? Difícil esa pregunta. Y yo sé que la respuesta sería nadie. ¿Quién va a escoger? La persona que más daño te ha hecho, la persona que te persigue, la persona que te maltrata, la persona que te, hasta cierto punto tú entiendes que por su accionar te odia, como tu heraldo, como la persona que te va a ayudar y avanzar en todas las cosas que hagan, aún en inicio con todas esas características. Ahí tememos al mismo Saulo o Pablo. Es un ejemplo más de aquello que nadie, excepto Jesús, elegiría como evangelista. Un hombre perseguidor se convirtió en un hombre que testificó por Jesús y que siempre se mantuvo del lado de la verdad y avanzó tanto y trabajó tanto por la obra. Al final, él dice que había acabado la buena batalla, que había acabado la carrera, que había guardado la fe. ¿Cómo pudieron llegar a ser grandes predicadores? Un endemoniado, una samaritana, una prostituta, un recaudador de impuestos, incluso pescadores o un acérrimo perseguidor de cristianos? ¿Cómo llegaron a ser las personas que trastornaron al mundo con este mensaje y avanzaron en el camino de la fe? ¿Cómo pudieron esas personas que eran desechados por la sociedad, como los endemoniados que tenían demonios y las personas le tenían miedo y no querían pasar por ahí? Una mujer samaritana que iba a buscar agua a una hora determinada del día porque tenía una situación de rechazo en el pueblo, y todos sabemos lo que hemos estudiado la historia, a qué se debía. Una prostituta que iba a ser apedreada y Jesús le dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Tenemos recaudadores de impuestos que eran bastante odiados porque muchos de ellos eran ladrones y robaban y le cobraban de mal pueblo. Incluso esos pecadores eran personas de lo más, digamos, bajo en el pueblo, porque eran personas que pescaban para poder sobrevivir y no tenían ningún tipo de profesión, eran prácticamente incultos. Y esas personas, Jesús vio en ellos la capacidad de ser personas que testificaban y lo sacó del lodo cenagoso y lo llevó a llevar el mensaje de salvación. Gracias de Dios transformó sus corazones y se entregaron de lleno a contar a otros la grande maravilla que Dios había hecho en su vida. Desde su encuentro con Jesús, Pablo nunca dejó de mirar hacia la meta. Dedicó toda su vida a la predicación del evangelio. Pablo se concentró y desde su llamado, él se propuso una meta y al final él la logró con relación a la predicación del evangelio. Retomando el paso, le dijo la tercera vez, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Juan 21:17. Pedro tuvo una recaída cuando Jesús iba a ser crucificado y Jesús lo restaura. Jesús le da fortaleza y verdaderamente Pedro amaba a Jesús y Jesús se lo pregunta varias veces y Pedro le contesta y entonces Dios, el mismo Jesús, le da una responsabilidad
y ese llamado era para que él retomara el paso que había perdido en un momento determinado y pudiera seguir avanzando. Pedro había cometido un pecado terrible. Él había negado a Jesús. Se sentía incapaz de seguir hablando a los demás de Jesús. Esa negación que Pedro hace a Jesús cuando Jesús estaba siendo juzgado, le preguntaron que si él era uno de ellos y él se negó y al final hasta dijo, digamos, palabras no correctas para negarse. Pedro eso lo entreteció mucho y hasta le dio una especie de depresión, pero más adelante cuando se encuentra con Jesús, Jesús le hace la pregunta y en su corazón fue tan sincero que Jesús sabía que Pedro le amaba y quería confirmar ese amor, y entonces Pedro retoma el paso porque estaba a punto de rendirse por la tristeza que le embargaba. Pero Jesús conocía el corazón de Pedro y sabía que seguía amándolo. Por eso, 3 veces le pidió que diese testimonio en público de su amor por él. Junto a la reconstrucción de la confianza de Jesús, le dijo a Pedro una misión. Le dijo, pastorea mi iglesia, pastorea mis ovejas. Hazte líder en este grupo de personas que voy a trabajar, porque tú vas a ayudar a predicar este evangelio a las personas y para que pueda llevar este testimonio a aquellos que se están perdiendo. Y eso fue una definitiva demostración de amor, donde Jesús pone su confianza nuevamente en Pedro, lo restaura, Pedro retoma el paso y entonces el evangelio sigue avanzando con la testificación de la predicación. Puede ser que haya fallado desesperadamente a tu Señor. A todo nos puede pasar en algún momento. Es posible que lo haya negado por las acciones más de una vez. Pero la buena noticia es que la gracia de Dios todavía está disponible. Y aún Dios no ha terminado con nosotros, contigo ni conmigo. Todavía hay un lugar en su obra para ti, si está dispuesto a seguirla y aceptar ese llamado. El paso de amor que debemos de dar, dice la Biblia en 1 de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás o por los hermanos. Y eso es importantísimo. Es el mayor ejemplo que debemos de dar. Dios dice en el mismo libro de Juan que no podemos decir que amamos a Dios cuando aborrecemos a nuestro hermano, a quien estamos viendo, y no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos y aborrecemos a nuestro hermano a quien estamos viendo. Y debemos de ser claros en ese sentido. Y es como dice el mismo Juan aquí, el amor de Dios se manifiesta porque Él puso la vida por nosotros y dice que nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Al restaurar a Pedro, Jesús le ofreció la alegría más grande de la vida, ver almas ganadas para el reino de Dios. Pedro comenzó a ver fruto con su primer sermón el día de Pentecostés, en Hechos 2, del 14 al 41, y demostró con acción el amor que había testificado la palabra antes Jesús y los otros apóstoles. Pero el amor y el gozo tienen un precio. Pedro daría su vida por ese amor. Como más tarde explicó Juan, el amor es sacrificio abnegado, que no espera recompensa. Es darlo todo por Jesús, porque ya Él lo dio todo por nosotros. Y no esperar una recompensa porque hacemos las cosas o las obras que Dios nos ha dado, porque ya es como lo hicieron esos discípulos, hacerlo de manera desinteresada por agradecimiento a lo que Jesús ha hecho por nosotros. En realidad, cuando estamos en compañía de Jesús y los salvados, incluidas aquellas personas a las que veamos a sus pies, nada de lo que hayamos hecho en esta tierra nos parecerá un sacrificio. Valió la pena seguir a Jesús. Por más esfuerzo que hagamos y entendamos que ese esfuerzo es demasiado grande, debemos mirar siempre y levantar nuestra vista al cielo sabiendo que cuando estemos con nuestro Salvador nos daremos cuenta de que nada de lo que hicimos fue tan grande
como lo que Jesús hizo por nosotros, y cuando estemos salvados junto a Él nos daremos cuenta de que todo eso fue prácticamente nada comparado a las glorias que Dios nos tiene preparadas. Entonces, dice esta lección, esta parte de el libro Hechos de los Apóstoles, la página 437, escrito por la sierva del Señor, Elena G. White, dice: después que descendió el Espíritu Santo, cuando los discípulos salieron a proclamar al Salvador viviente, su único deseo era la salvación de las almas. Regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos. Eran compasivos, considerados, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio por la causa de la verdad. En su asociación diaria revelaban el amor que Cristo le había enseñado. En medio de las palabras y hechos desinteresados, se esforzaban por despertar ese sentimiento en otros corazones. El deseo de Dios y nuestro en esta hora, que podamos sentir ese anhelo de despertar ese sentimiento de amor, de desinteresado hacia Dios a través de nuestras palabras. Nuestro testimonio pueda llevar a otros a conocer a Jesús y que entendamos tanto lo que estamos en estos caminos como aquellos que no han tomado esa decisión y aquellos que la tomarán en un momento. Si está dudando, lo que debe de dar es un paso de fe que Jesús Dios desde el inicio, porque cuando el hombre pecó, Él dio ese paso de dejarlo todo para venir a morir por nosotros. Y dio el paso y trazó la senda. Y ahora nos toca a nosotros dar el paso y seguir adelante en el camino que Dios nos ha trazado. Dios le bendiga en esta hora. Dios le guarde y que podamos entender que vivimos por fe y no por vista. Y que la fe es necesaria porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué esperamos para dar ese paso de fe? Vamos a inclinar el rostro y oremos. Dios y Padre, en esta hora, gracias te damos por el privilegio que nos da de estar aquí frente a ti, oh Dios, al abrir tu palabra y entender las cosas que tú quieres que hagamos. Danos fortaleza, Señor, y al igual que aquella persona en un momento difícil de su vida, te pedimos lo mismo que él pidió, y es que aumente nuestra fe, que nos ayude a depender de ti, que nos ayude a seguir dando ese paso, a avanzar, a pesar de las dificultades y los problemas que puedan aparecer en el camino, podamos al final decir como Pablo, que hemos peleado la buena batalla, que hemos guardado la fe. Ayúdanos, Dios, a seguir avanzando y que otros puedan avanzar junto a nosotros. Dirígenos en esta hora y que tu nombre sea glorificado. Lo pedimos y te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios Amén. les bendiga.